Cuando pierdas la esperanza, la razón, la fe y el sentido, Jesús te estará esperando para cobijarte en su nido. Si te sientes que no puedes y el temor te llena de tristeza, Él secará cada lágrima que de tus ojos despierta. Deja todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando. No te des por vencido. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas que están conectados ahora a Radio Apóstol Chile 100% católica, en este programa Junto a ti, María. Es una alegría, como siempre digo, y una gracia de Dios poder compartir hora de palabra de Dios, de enseñanza, de oración, para poder acrecentar el conocimiento espiritual de Dios, para poder acrecentar la presencia de Dios en nuestra vida, para poder acrecentar la fe, la esperanza y la caridad, para poder crecer como hijos e hijas de Dios, de un Padre amoroso, que cada día nos regala dones y gracias maravillosas, el don de la vida, el don del amor, el don de poder estar compartiendo con hermanos y hermanas de distintos lugares la alegría de la fe. Mi nombre es Eduardo Bello, estamos transmitiendo directamente desde Buenos Aires, Argentina, y como les decía, es una gracia de Dios poder estar aquí. Por eso siempre tenemos que decirle, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta el día de hoy y hasta este momento. El tema que hoy voy a compartir está en relación con el tiempo litúrgico que estamos viviendo, que es la Cuaresma, donde tenemos que incrementar nuestro, diríamos, camino espiritual, de intimidad más profunda con Dios, de dejarnos amar más por Él, de dejarnos abrazar más por su misericordia y responder a ese llamado de amor con una respuesta de amor que es justamente la conversión, no vista como un cumplimiento, sino como una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. Y por eso en el programa anterior estuvimos hablando sobre la oración, pero hoy vamos a hablar sobre el ayuno que va totalmente unido a la oración. Dicen que la oración y el ayuno, junto con la caridad, son tres puntos fundamentales que tienen que verse y vivirse en unidad espiritual, para que produzca en nuestras vidas lo que podríamos llamar un camino profundo de santificación y de conversión. El tema que voy a hablar entonces y que voy a compartir es sobre el ayuno. Después vamos a hablar sobre la caridad y la misericordia en un tercer bloque o en otro programa de Radio Apóstol 100% Chile, a la cual le agradezco inmensamente poder formar parte de esta gran familia de apóstoles de la palabra, que son los que llevan el conocimiento de la palabra según el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, dándole la verdadera y conocerla. Es necesaria orarla, es necesario meditarla, y no debe pasar, como recién estaba compartiendo, la tenemos que vivir como un alimento espiritual y que no puede faltar. No podemos pasar un solo día sin alimentarnos con el pan de la palabra. Y si a ese pan de la palabra le agregamos el pan de la Eucaristía, la Santa Misa, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero no siempre tenemos esa posibilidad, pero sí tenemos la posibilidad de cada día leer la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. Porque como dicen Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, léelo después, Romanos 10, 17, Romanos queda inmediatamente después de Hechos de los Apóstoles, que quedan luego de los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Dice que la fe nace por el oír y el oír la predicación y la predicación en virtud de la palabra de Cristo. Hacé la prueba, si no sos un asiduo lector, orante de la palabra de Dios, hacete esa santa y bendita costumbre y hábito de cada día tener esa intimidad de comunión con la oración a través de la palabra. Y más si le puedes agregar el ayuno, ya que el ayuno es una manera
que tenemos de vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarnos más de Él. Son muchísimos los frutos espirituales que trae el ayuno y ya lo vamos a ver hoy en lo que podamos compartir en esta hora, en este programa que se llama Junto a ti, María. Antes de proseguir con el programa, quiero enviarles un saludo a todos los hermanos y hermanas que puedan estar conectados. Ahora aquí veo Beatriz María Aguilón Pirán, qué alegría que estés ahí conectada, mi queridísima hermana, juntamente con Alberto Daniel Chimente. Así que bueno, un gran abrazo fraternal. Y siempre digo que para los hijos de Dios que se sienten hermanos, hijos de un mismo padre y que tienen una misma madre, la distancia no es lejanía. Podemos estar a varios kilómetros, más o menos, pero espiritualmente siempre estamos unidos. Y lo estamos en cada oración que podemos hacer. En cada oración siempre es bueno, y así lo hago yo, cuando rezo, por ejemplo, el Dios te salve María, y que dice, y ruega por nosotros, y ahí pido por todas las personas que a lo largo de este tiempo Dios nos ha dado la gracia de conocer, de participar con ellos, de momentos tan lindos, tan hermosos, el cielo aquí en la tierra, cuántas jornadas, cuántos encuentros preciosos hemos podido compartir, cuántos momentos hemos experimentado el dulce amor de Dios que sanó tantas heridas, que nos dio tanta fortaleza y que nos hizo descubrir una dimensión nueva, que es la dimensión de la vida en el Espíritu Santo, que quizás hasta ese momento, si bien podía estar, no estaba tan fuerte. Bueno, más allá de todo, la alegría de sentirnos hermanos. Así que un gran saludo para todos mis hermanos. También cuando comulgamos en Cristo Jesús somos uno, porque cada uno de nosotros somos miembros de esta gran iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Cristo está vivo y presente en su iglesia y a través de ella sigue obrando sanación, sigue obrando santificación, sigue obrando redención. Por eso nunca podemos separar la iglesia de Cristo. Hay quienes de pronto tienen este error de fe, ¿no? Este tremendo error de fe que es separar, ¿no es cierto?, la iglesia de Cristo, como si fuesen dos cosas diferentes, perdón por decir cosas, ¿no? Como si fuesen diferentes, y no es así. Donde está Cristo está la iglesia, donde está la iglesia está Cristo. Y por eso San Pablo, cuando perseguía a los discípulos de Cristo, a los seguidores del camino, se le aparece Jesús, se le manifiesta Jesús en el camino, ¿no? Y él cae del caballo, no dice el caballo, pero se supone que así fue, rodeado por una gran luz, y él vio, Jesús es la luz que viene a iluminar nuestras oscuridades, es la luz del mundo. Dice que ahí lo llamó por su propio nombre, Shaul, y le dijo, Shaul, ¿por qué me persigues? Entonces él le dice, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y por qué dices que te persigo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no lo perseguía a Jesús, porque para él estaba muerto, sino perseguía a los seguidores, a los discípulos de Jesús. Y ahí es donde San Pablo trae esa doctrina. La doctrina es conjunto de creencias que sustentan la fe. Eso es una doctrina. Él asimiló que perseguir a los discípulos de Jesús era perseguir a Cristo. Y entonces de ahí tomó la idea de que Cristo está presente vívidamente en sus discípulos, en la iglesia, en los convocados, en los bautizados. Y por eso cada uno de nosotros, por el bautismo, somos parte, somos miembros de esa iglesia y por lo tanto estamos enraizados en Cristo mismo. Tanto que por el bautismo hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Mira cuánto vales, mira lo que realmente sos. Cuando alguien te pregunta, ¿y vos quién sos?, uno tendría que responder, soy templo del Espíritu Santo, soy hijo de Dios, soy hermano tuyo si estás bautizado, soy un redimido, un rescatado, soy una persona llena de la gracia de Dios. Muchas veces, ¿qué respondemos? Respondemos en función de lo que hacemos. Pero la verdad es que nuestra primera identidad es esa. Y por eso adquirimos una maravillosa dignidad que nos hace ser como Cristo es, misericordioso, compasivo, pero también justo. Para ello el Señor nos envió el don del Espíritu Santo. Jesús le dice a sus discípulos que se entristecieron porque Él les dijo que tenía que partir, que tenía que pasar por la pasión, que tenía que morir en la cruz, pero que iba a resucitar, que ese era el plan perfecto del Padre que había preparado desde el principio de la caída del hombre, en ese primer Adán que fue rebelde a la voluntad de Dios y que le dijo no al sí de Dios, y por lo tanto entró el pecado, y con el pecado entró
la falta de comunión con la fuente de vida, que es Dios, y por eso entró la muerte, Cristo vino a restaurar a reconciliar a la humanidad con el hombre, con Dios, a través de su sacrificio redentor, a través de su derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la vida que se perdió, con vida se paga. Pero luego, como Él no tenía pecado, y el salario del pecado es la muerte, pero Él no tenía pecado, por lo tanto no podía haber muerte, Él resucitó al tercer día. Y luego ascendió y fue glorificado. Y ahí fue vencido en su muerte y resurrección el demonio, que tenía cautivo a la humanidad en la muerte eterna. Y ahí tenemos en Cristo Jesús vida eterna. Este cuerpo, tu cuerpo, pasará, pero luego resucitará en gloria. Y nuestra alma espiritual, si realmente hacemos un camino de santificación y contando con su misericordia, Dios quiera que así estaremos con toda la iglesia triunfante, alabando y bendiciendo al Señor. Por eso qué bueno es prepararnos anticipadamente aquí en la alabanza, en la adoración a Dios, para que cuando estemos, si así Dios lo permite, en su presencia ya estemos entrenados, y de esa manera cuando lo hacemos el cielo está en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo solo hay alabanza. Por eso Él envió, dijo, quédense tranquilos, pero yo les enviaré, no los dejaré huérfanos, les enviaré el otro Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el amor eterno de Dios Padre y Dios Hijo, que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor eterno, por el Espíritu Santo, es el amor eterno del Padre y del Hijo, y entonces ese Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos consuela, nos fortalece, nos santifica, nos hace vivir a un Cristo vivo, nos hace entrar en un espíritu de oración. El Espíritu Santo nos hace orar, porque la oración es un diálogo de amor, y por lo tanto nos enamora de Jesús y en Jesús al Padre. Sin el Espíritu Santo nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podríamos seguir un camino de obediencia a la palabra de Dios. Por eso es la fuerza que viene de lo alto. Y entonces vamos a invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo todas las veces que puedas durante tu vida, durante el día. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dará, pero cuanto más, como diciendo, es lo mejor de lo mejor de lo mejor, le dará el Espíritu Santo. La voluntad del Padre es darnos el Espíritu Santo. Y uno diría, pero yo ya tengo el Espíritu Santo de mi bautismo, en el sacramento de la confirmación he sido confirmado, he sido como, diríamos, más como sellado más firmemente en esa gracia maravillosa, ese don maravilloso que es el Espíritu Santo, y en cada sacramento se nos da el Espíritu Santo de una manera nueva. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿por qué le tengo que invocar? ¿Por qué le tengo que decir ven? Si ya está. Es que al decirle ven, en realidad lo que le estamos diciendo desde nuestro corazón, Espíritu Santo, quiero dejarme guiar por ti. Me hago totalmente dócil a ti. Muero, disminuyo para que tu presencia y tu amor crezcan en mi vida. Eso es lo que quiere decir ven, Espíritu Santo. Te doy libertad en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Hoy quiero que tú seas el que guíe y conduzca todo mi existir. Por eso todo lo que tenemos que hacer en la vida espiritual, hasta estos ritos que muchas veces se viven en la iglesia y que son, como diríamos, manifestaciones y signos sensibles exteriores de una fe interior, y a través de las cuales demostramos y fortalecemos nuestra fe, tienen que hacerse con el Espíritu Santo, desde el Espíritu Santo, y guiados del Espíritu Santo y llenos desde el Espíritu Santo. Yo he notado eso en mi vida, desde que tuve mi experiencia más fuerte del Espíritu Santo en mi corazón, a través de un retiro, de una jornada, de un encuentro. Es como que todo lo que yo ya conocía en mi mente bajó a mi corazón, lo que decía San Luis María de Montfort. Señor, el que escribió la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Señor, dame tanta fe que lo que tengo aquí se baje aquí. Entonces ya vivo mi fe, toda mi fe, desde el Espíritu Santo, con otra visión, con otra mirada, con otro palpitar de mi corazón. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezar la oración más antigua al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hagamos también esta oración de consagración, de entrega total a Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Desde el inicio en Pentecostés vemos a María con los apóstoles, orando en la espera del Espíritu Santo. El pueblo de Dios la tiene a ella como intercesora ante su Hijo, y ella es mediadora de toda la gracia. Por eso, al igual que en las bodas de Caná, vamos a poner en las manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen, aquella petición, aquella necesidad, aquel deseo que hay en tu corazón. Pedimos por la Santa Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, por el Papa Francisco, por los cardenales, obispos, presbíteros, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que vean mayor cantidad de laicos y laicas consagrados, y laicos misioneros, que cada uno pueda realmente vivir y sentir el anhelo, el apasionamiento, el deseo profundo de evangelizar, como así ha sido evangelizado. Hermanos, muchas veces hemos pasado muchos años recibiendo y es tiempo de involucrarse en el gran partido del reino de Dios. Muchas almas necesitan conocer de Cristo y que aquellos que hemos recibido más se nos pedirá, porque al que más se le dio, más se le pedirá. Y eso es un acto de amor y de caridad, de misericordia, es una obra de misericordia espiritual. También por los que están enfermos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, por la salud de cada uno de ellos. Pido también por mi salud, por la salud de los hermanos y hermanas que están en distintos lugares evangelizando. Y especialmente también pedimos por la paz en el mundo, en este momento tan difícil, como dijo el Papa Francisco, un verdadero crímenes de guerra, ¿no? Entonces, unámonos a todos los hombres y mujeres de fe de distintas, incluso confesiones, que están rezando. Eso nos pide el Papa pide que nos unamos todos en oración. ¿Cuánto más nosotros cristianos católicos tenemos que hacerlo? ¿Cuánto más? Entonces, no podemos pasar, me parece a mí, el Espíritu Santo nos impulsa a ello. En este momento saber que hay tantas familias que se están destrozando, tantos niños que están perdiendo a sus padres y su propia vida, en fin, tanto derramamiento de sangre. Pidamos al Señor también, que Él es el Rey de la Gloria, que haya ejercido todo poder en el cielo, en la tierra, que mande sus ángeles, custodios poderosos, para que vea fin en esta guerra lo más pronto posible. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar hoy sobre el tema del ayuno. Vamos a compartir sobre este tema del ayuno. Dice que íntimamente unido al tema de la conversión está este otro tema, que es el tema del ayuno, y que nos guía muchísimo espiritualmente, nos fortalece mucho espiritualmente para poder vivir, ¿no es cierto?, este tiempo de Cuaresma. Jesús mismo, como buen israelita, tuvo siempre presente en su ministerio esta práctica del ayuno, pero sobre todo en su vida. Ayunó 40 días con sus noches en el desierto antes de iniciar su vida pública, como nos relata el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 1 al 2, que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Jesús recomendó el ayuno como otra arma contra el enemigo de nuestras almas, al decir que hay ciertos géneros de demonios que no son expulsados sino con el ayuno y la oración. Además, enseñó a sus discípulos el modo de cómo practicar el ayuno. Si vemos San Mateo capítulo 6,
versículo 16 en adelante, dice lo siguiente, prestemos atención. Cuando ayunéis, no pongáis cara de triste, como los hipócritas, porque eso es un ayuno careta, diríamos acá en Argentina, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. ¿Cuál es la gloria de los hombres? Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, el Padre siempre ve en lo secreto, te va a recompensar. Ahora bien, el ayuno debe ser por sobre todo un ejercicio que requiere también disciplina espiritual, que requiere mortificación de nuestra parte, que requiere el desear que nosotros disminuyamos y que Cristo crezca, como dice San Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El ayuno hay que hacerlo y practicarlo en un contexto de oración, pues es parte de la oración. Los grandes orantes del cristianismo fueron hombres que se ejercitaron en el ejercicio de esta mortificación de la carne, especialmente a través del ayuno. Por ejemplo, en la vida de San Francisco de Asís, de un Miguel de los Santos, de Juan Bautista de la Concepción, de una santa tan grande, ¿no?, como Santa Teresa Jesús, y de San Juan de la Cruz, por nombrar algunos, verán cómo ellos unían, conjugaban oración con ayuno, y cuando querían obtener algo de Dios, a la oración de intercesión y súplica que hacían estos santos, añadían el ayuno. Fíjense en qué importante esto. Cuando querían obtener gracias muy especiales e importantes que hacían estos santos a la oración de intercesión, que es una oración generosa, es una oración de amor, de bendición para otra persona ante Dios, le agregaban que el ayuno, el silencio, la disciplina y los tradicionales ejercicios y también métodos de mortificación. Elías, Eliseos, Tobías y otros grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento practicaron el ayuno y Dios obró prodigios en sus vidas. ¿Qué clases de ayunos hay? Hay varios modos de ejercitar el ayuno. En primer lugar, en cuanto al tiempo, vamos a ver algo brevemente. Aunque cada uno puede ayunar en todo tiempo, y de hecho hay personas que lo hacen todos los días viernes en memoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y otros lo hacen el día sábado en honor de la Virgen María, Madre de Dios y nuestra. Sin embargo, hay dos momentos fuertes del año litúrgico en los que tanto el ayuno como la oración son muy recomendables espiritualmente, y así lo hace la Iglesia. Me refiero a los tiempos de Adviento como preparación para la Navidad del Señor y al de Cuaresma, tiempo que precede a la Semana Santa y en el cual conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, en cuanto al modo, la Iglesia posconciliar, o sea, después del Concilio Vaticano II, ha mitigado mucho esta práctica del ayuno corporal. Sin embargo, nos pide que ayunemos y nos abstengamos de carne los días miércoles de ceniza y Viernes Santo. Aún no se ha perdido del todo en algunos creyentes la práctica de ayunar en las vísperas de algunas festividades del año, como Pentecostés, la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción, la Ascensión del Señor, Navidad y Asunción de María y otras. Otro aspecto que hay que tener en cuenta también en cuanto al modo es la distinción entre lo que se llama el ayuno interior y el ayuno exterior. Vamos a explicar brevemente estas dos clases de ayuno. ¿Qué es el ayuno interior? Es el ayuno espiritual. Consiste en mortificar, en hacer morir, en crucificar, llevar a la cruz las potencias interiores, memoria, entendimiento y voluntad, cuando éstas se alejan del querer de Dios. Es entregar los pensamientos, no digo ya los deshonestos solamente, sino todos nuestros pensamientos, incluso los superfluos, al señorío de Cristo. Es controlar el ejercicio de la memoria, de recuerdos que puedan impedir el desarrollo armónico de la propia personalidad y el crecimiento y avance de la santidad. Es decir, todos esos recuerdos que nos trae la carne para hacernos alejar del espíritu, los tenemos que controlar en el tiempo de ayuno con oración. Y ahí Dios nos confiere la gracia para poder hacerlo. Tener bajo control la voluntad manejando las diversas situaciones de la vida con entereza y fidelidad cristiana. En este ayuno interior de las potencias interiores del alma,
juegan un papel importantísimo los sentidos exteriores. Ver, oír, oler, gustar, hablar y palpar son el ejercicio de nuestras facultades volitivas, es decir, de la voluntad. Es imposible tenerlas a rayas, las potencias interiores, sin una continua entrega al Señor de los pensamientos, miradas, palabras inútiles, pensamientos, deseos, es decir, sin todo lo que sea lo exterior. Por eso tenemos un ayuno interior y un ayuno exterior. Salta a la vista que esta clase de ayuno interior es el más importante de nuestra vida ascética espiritual. Sin él para nada sirven los otros ayunos exteriores o sacrificios si primero no hacemos ese ayuno interior. Alguien ha dicho, y con razón, ¿no?, que de nada sirve el silencio exterior de la lengua si el corazón por dentro está dando gritos. Ahora, ¿qué es el ayuno exterior? El ayuno exterior es el ayuno corporal que está en concordancia con el ayuno interior. Consiste este ayuno en la privación de alimentos sólidos o bebidas, por ejemplo alcohólicas, y este ayuno exterior o corporal puede ser total o parcial. Total o completo si uno se priva de todo alimento sólido durante todo el día. En este lapso de tiempo se puede beber líquido solamente, sin que por ello se interrumpa el ayuno. Este ayuno, a fin de que sea más bendecido por el Señor, es preferible que sea consultado antes a un confesor o director espiritual que nos puede guiar mucho en esto. Y aquí una advertencia muy importante. Estoy dando puntos prácticos, ¿no? Tenemos que tener atención con las exageraciones. La salud es un don inestimable que Dios nos ha dado para que la cuidemos. Y las exageraciones en ciertas clases de ayuno que yo mismo he visto practicar pueden dañar enormemente dicha salud e incluso traer serios trastornos mentales. Por eso también tenemos que tener en cuenta nuestra condición de salud, nuestra condición física. Nosotros no somos absolutamente dueños de nuestro cuerpo, el dueño es Dios, solo somos administradores de él. Y luego tenemos que este ayuno exterior puede ser parcial. Este ayuno consiste en privarse de alimentos, ciertos alimentos sólidos durante el día. Y quizás el dinero que podemos gastar en esos alimentos sólidos, poder hacer actos de caridad. Ese era el principio de cuando se hacía la abstención de la carne, porque en la época en que la iglesia comenzó a instalar el ayuno a la carne era muy preciada, especialmente en las que se encontraban en las altas, diríamos, que estaban en la alta sociedad de esa época. Entonces, ¿qué hacía? Les ponía el dedo en la llaga, ¿no?, para que ejercieran la caridad. Y bueno, entonces se privaban de la carne y todo ese dinero, que era mucho, lo volcaban en la caridad. Por eso yo me puedo privar de algo, pero de eso que me privo lo puedo entregar a otra persona que necesitaba en caridad. Yo me acuerdo de un chico muy chiquito, más o menos de 8 años, que él, ¿qué hacía? Fíjense en cómo de chiquito ya tenía ese camino de santidad. Él agarraba y se privaba de los alfajores, pero no se privaba, y no los comía, y estaba feliz y contento. Pero ¿qué hacía con todos esos alfajores que él no se comía? Que sí compraba, pero no comía. Los juntaba a todos y tenía una gran cantidad de alfajores que después iba y a niños que no podían comprar alfajores se los daba. Era un acto de caridad. Es decir, todo tiene que estar unido, oración, ayuno, y llevarnos a un acto de caridad. Y a un acto de caridad sin hacer bombos y platillos, sin andar sacando selfies como mucha gente le gusta hacer. Mientras están haciendo un acto de caridad se sacan una selfie mostrando cuánto están dando al otro. Qué terrible. Eso inclusive hasta debe ser vergonzoso. Sino, como dice el Señor, es un ayuno que Dios ve en lo secreto, y en lo secreto Dios te recompensará en el corazón. Esa alegría de poder hacer algo para el Señor que está presente en nuestros hermanos más necesitados. Bueno, privarse de algunos gustos que tenemos y que sabemos que no son necesarios. Es una forma de fortalecernos, porque si con la gracia de Dios experimentamos más la fortaleza del Espíritu Santo, podemos decirle no a esos deseos de la carne que no están mal, pero que podemos privarnos cuanto más cuando lleguen los momentos de tentación. Finalmente, el ayuno hay que hacerlo además en un contexto de oración, con alegría y gozo interior, porque es a través de él que nos asemejamos más al Señor, que también quiso ayunar y ejercitarse en esta clase de mortificación para darnos el ejemplo de vida. Y bueno, antes de proseguir con este tema,
quiero citar algo que decía San Pedro Crisólogo, ¿no? Uno de los padres de la iglesia. La oración llama, el ayuno intercede y la misericordia recibe. La oración llama, la intercesión, el ayuno intercede, ¿no? Y la misericordia recibe. 3 son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos 3 resortes, dice este padre de la iglesia, son la oración, el ayuno y la misericordia, porque la oración llama, el ayuno intercede y la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. Bueno, mis hermanos, les mando también un saludo a Lorena Romero que está viendo. Muchas bendiciones para vos, Lorena, y para tu hermosa y bendecida familia. Los abrazamos en el amor del Señor. Vamos a un tema musical y volvemos entonces hablando un poquito más sobre este camino tan importante en la vida espiritual que es el ayuno y del cual muy poco se predica, muy poco se enseña, y que es necesario volver a esas fuentes espirituales que nos ayudan a fortalecernos. Si Jesús en su realidad humana lo hizo para vencer las tentaciones del enemigo, cuánto más nosotros, débiles y frágiles, necesitamos fortalecernos en el ayuno unido a la oración que nos lleva a realizar obras de misericordia, ya que el ayuno y oración nos impregna más del sentimiento de Cristo, y Cristo es misericordioso, hasta un punto en que no vamos a ser nosotros quien obre misericordia, sino Cristo obre misericordia, que no vamos a ser nosotros quien dé el perdón, sino Cristo quien obre perdón, que no vamos a ser nosotros quien ora al Padre, sino Cristo que ora al Padre en nosotros. Vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida en Abundancia. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia, que está transmitiéndose por Radio Apóstol Chile 100% católica. Así que un gran saludo también para los que estén conectados. Zulma Medina, muchas bendiciones también para tu vida.
Marcela Echeverría, que Dios te bendiga, hermana, que las bendiciones de Dios se derramen sobre tu vida. Cuando uno le dice a alguien que Dios te bendiga, le está pidiendo a Dios que su favor impregne la vida de esa persona, pero que también las gracias que ya están en su corazón comiencen a florecer. Bendición es un acto de amor, de caridad cristiana, de desearle el bien de Dios, del cielo. Y entonces cada vez que bendecimos, Dios, que nunca se deja ganar en misericordia, nos bendice a nosotros. Por eso Dios le dijo a Abraham, te bendigo y sos bendición. Qué bueno es que cada uno pueda ser de alguna manera, con la gracia de Dios y desde Dios, bendición para los demás, ¿no? Y que las personas luego de estar con nosotros puedan experimentar la gracia de Dios. Como San Francisco decís, que decía, haz de mí un instrumento de tu paz. Lógicamente, eso es algo que Dios hace a través de nosotros y para lo cual en este tiempo de Cuaresma tenemos que ir en un camino de ir disminuyendo nosotros para que Cristo vaya creciendo y para que nuestro corazón ya no sea nuestro corazón, sino el corazón de Dios a través de nuestro. Por eso cuando eso sucede, aunque a vos te ofendan, aunque a vos te hagan algo, en realidad llegará el punto en que ya vas a ser un perdonador rápido, porque el perdón va a surgir de la presencia viva de Cristo en tu vida y a través de tu vida. Como decía San Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y como yo ya no vivo, el que vive en Cristo, yo ya no me siento ofendido, más puedo orar, porque estoy impregnado de los sentimientos, pensamientos y el carácter de Dios, el carácter de Dios. Yo creo que es muy importante en este tiempo pedirle al Señor que podamos tener su carácter, que realmente seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por eso estamos tocando hoy el tema del ayuno, del cual ustedes seguramente pueden seguir indagando, pueden seguir creciendo. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchísimas formas y medios, hasta viajando podemos escuchar, podemos leer. El que dice que el que nace del Espíritu desea lo que es del Espíritu. Y eso es algo que seguramente en tu vida, como en la mía, ha empezado a producirse y cada vez de una manera más fuerte. Deseas escuchar todo lo referente a Dios, deseas leer la palabra, deseas orar, deseas escuchar una prédica, deseas unirte con otros hermanos y hermanas de fe que tienen la misma experiencia del amor eterno de Dios. Porque has nacido del Espíritu, se te despertó la sed por los ríos de agua viva y por eso deseas beber, y cuando no lo haces un día, 2 días, 3 días, algo te está faltando adentro, algo está como vacío en tu interior, ¿no es cierto? Claro que sí, y si así es, dale gloria a Dios, porque el tentador siempre va a querer buscar de todas formas y maneras de que nosotros nos cortemos como sarmientos de la verdadera vid. Y si ya que hemos tenido la gracia de conocer esta maravillosa presencia de Dios en nuestra vida, si se nos ha revelado el rostro de Dios a nuestro corazón, ¿por qué perderlo? Si hemos encontrado el gran tesoro, dice que un hombre encontró un terreno donde había un gran tesoro, vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde tenía el gran tesoro, porque lo que tenía, si lo vendió es porque tenía un valor, pero no le importó, lo que yo tengo ahora es mucho mejor, y desde ahí, de ese gran tesoro, irradiar al Cristo que está dentro de mi vida. Es un proceso, es un camino donde tenemos vueltas muchas veces para atrás, para adelante, pero bueno, sabemos que estamos en construcción, todos estamos en construcción. Por eso tener una mirada amorosa sobre nuestras vidas, una mirada amorosa sobre tu vida. Tener una mirada amorosa y no maltratarnos tanto, porque el que se maltrata, maltrata a los demás. Amarte, quererte, valorarte desde Dios, desde esa prudencia, equilibrio, dulzura de Dios. Por eso dice que es el dulce huésped de nuestras almas. Y valorate más, amate más, tratémonos más, porque cuando lo hacemos en un sentido cristiano y desde el Espíritu, nos va a llevar a valorar, amar más al prójimo. Por eso es el amor de Dios en mí que me hace amarlo a Él, amar al prójimo y a mí mismo. No es mi amor humano, que sí está como un destello mínimo del amor de Dios, todos lo tenemos, pero es limitado.
Vamos a seguir hablando del tema del ayuno. La Sagrada Escritura y la historia de Israel nos demuestra que el ayuno era gran parte regular del pueblo de Dios. Por lo tanto, de este pueblo que era religioso, la palabra religioso, que muchas veces está muy, diríamos como, yo lo escucho algunas veces, no, no hay que ser religioso, como si ser religioso fuese algo de mínima, ¿viste? Y nada que ver, al contrario, la palabra religión viene de religare, de ligare fuertemente, o sea, significa que es un camino por el cual estamos ligados fuertemente al Padre. ¿Y quién nos ligó fuertemente al Padre? La sangre de Cristo. La persona religiosa es una persona que por el Espíritu Santo y por los méritos de la redención de Cristo está ligado de corazón al corazón del Padre. Por lo tanto, la persona religiosa es una persona de intimidad con Dios, de verdaderamente religiosa, ¿no? Que vive su vida religiosa. Y Jesús nació en un pueblo especialísimamente religioso. Jesús era un gran, en su humanidad, religioso. Dice que todas las noches iba a orar al Padre. En su humanidad, él era lastimado, herido, despreciado. Necesitaba de la fuerza del Padre, de su comunión con el Padre y oír la voz del Padre para no oír otras voces y hablar lo que el Padre le decía. Por eso, gloria a Dios si sos una persona religiosa. Gloria a Dios si vivís una vida de religión, porque la religión y la relación es lo mismo. La verdadera y auténtica religión, y todo lo que nosotros expresamos, como las procesiones y todo eso, es una expresión exterior de lo que está en nuestro interior. Es como cuando uno le regala algo a alguien, está expresando lo que está en el interior. Y así ha sido siempre el pueblo de Dios, tanto de la antigua alianza como de la nueva alianza. Por eso, qué bueno es expresar y tener estos signos, por ejemplo, estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, los signos que nos identifican y expresan nuestra fe. No ocultarlos, no esconderlos, sino que son signos visibles. Jesús sanaba a un leproso, un signo de que él era la sanación del pecado, que él sanaba el pecado. Jesús dio vista a un ciego, un signo que a su vez luego él demostraba una realidad espiritual más profunda. Yo soy la luz del mundo. Jesús resucitó a un muerto, Lázaro, un signo visible, para después revelar justamente un carácter espiritual sobrenatural, diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive en mí, y el que cree en mí no morirá jamás. Entonces los signos se tienen que ver, que también nos compromete, porque si yo llevo un crucifijo cuando se ve a Cristo crucificado, la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros, del Padre. Cuánto sufrió por mí, por amor. No fueron los clavos los que lo sujetaron, el amor que Él tiene por tu alma y mi alma. Y por eso, dijo Isaías, verán todos al crucificado, y por eso San Pablo dice: yo predico un Cristo crucificado, que es locura para los griegos, y escándalo para los hebreos, para los judíos, ¿no es cierto? Y decía que él lo que hacía era predicar un Cristo crucificado. Y una cruz es cuando no está Cristo ahí crucificado. Pero el Señor murió por mí y por vos. Por eso San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Pero no quedó ahí, resucitó, venció la muerte, pero pasó por la muerte. Como una entrega total de amor. Bien, entonces también manifestemos nuestros signos y sintámonos bien felices de la fe católica que tenemos. Yo amo a mis hermanos de otras religiones cristianas, claro que sí, pero Dios nos manda el mandamiento del amor, el amor, pero yo también soy cristiano católico y por lo tanto profeso mi fe y creo en todo lo que la Iglesia enseña, porque Dios le dio la autoridad a la Iglesia. Quienes ustedes escuchen, a mí me estarán escuchando. Y sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles, se les dio el poder de perdonar pecados, y les dijo que hicieran solo a ellos la consagración. Por eso nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vivir nuestra catolicidad es algo maravilloso. Bien, entonces dijimos que en el antiguo pacto se prescribía que el pueblo de Israel ayunara colectivamente, por lo menos una vez al año, el día llamado de la expiación, el día del perdón
de los pecados, que era como una prefigura imperfecta del sacrificio único y redentor. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se iba a realizar plenamente en Cristo Jesús. En la Biblia se nos narra también de hombres, eminentes líderes del pueblo de Dios, que ayunaron como Moisés, David, Elías, Eliseos, profetas y reyes. En el Nuevo Testamento tenemos sobre todo el ejemplo de Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está inmediatamente después del último evangelio, del Evangelio de San Juan, y antes de la primera carta paulina, que es la carta a los romanos. En los libros de los Hechos Apostólicos igualmente encontramos relatos de la primera iglesia referente al ayuno para pedir por las necesidades de la comunidad, por los apóstoles que iban en misión, hacían oración y ayuno mientras ellos iban a predicar, por los ancianos que discernían y estaban al frente de las iglesias locales, o sea, serían los obispos. Y además hay fuentes autorizadas que nos relatan, esos serían de los principios de la historia de la iglesia, como en la mayoría de esas iglesias de las primeras comunidades cristianas, los fieles ayunaban todos los días, miércoles y viernes del año. Fíjense, la primera iglesia cristiana del primer siglo tenía esa santa y bendita costumbre. Los miércoles y viernes del año ellos ayunaban, ¿no es cierto? Hacían ayuno esos primeros miércoles y viernes, discúlpenme aquí está, de viernes de cada mes, ellos hacían ayuno. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta práctica espiritual preciosa de la oración y el ayuno? No viene, no es algo que la iglesia instaló hace poco tiempo, ¿no? Desde el principio de las primeras comunidades cristianas del primer siglo. Si uno quiere ver cómo era el verdadero culto que se realizaba en las primeras comunidades cristianas, yo los invito a que lo vean en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero también en la historia de la Iglesia. Y si uno ve el contenido y la forma en cómo se celebraba el culto de adoración a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo, es casi igual en los distintos momentos que hoy se celebra en la Santa Misa. La Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos la esencia de cómo los primeros cristianos que salieron del horno de Pentecostés, bien ungidos por el Espíritu Santo, celebraron el culto a Dios, el sacrificio actualizado de Cristo en la Eucaristía. Por eso nadie puede darle más gloria a Dios que Dios mismo. No hay otra ofrenda que pueda reemplazar a la ofrenda de Cristo Jesús en la Santa Eucaristía. Ya vamos a tocar de este tema. Bueno, vamos a hablar para terminar los fines del ayuno. Todo lo que el hombre realice y emprende, evidentemente tiene un fin. Alguien ha dicho que si no se apunta a nada, a eso se llega a la nada. Hay que tener en la vida un objetivo, un fin. Lo mismo podríamos decir acerca del ayuno. Cuando ayunamos debemos apuntar hacia un objetivo espiritual concreto y hacia un fin específico cristiano. Veamos algunos brevemente. El primero es la humildad. El que ayuna debe proponerse humillarse ante Dios, es decir, reconocerse débil y frágil y necesitado de la fortaleza del Señor. Por eso San Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Salmo 35, versículo 13, vemos cómo David afligió con ayuno su alma. El alma es el pensamiento, las emociones y la voluntad, o sea, la sujetó a la gracia de Dios. En San Mateo capítulo 23, 12 nos recuerda que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que cuando yo ayuno me estoy humillando bajo el poder de Dios y ese poder de Dios me enaltece en el sentido que me fortalece en Él, me da fuerzas en Él, me hace crecer en comunión con Él, me hace aumentar mi intimidad con Él y hace que Cristo crezca en mi vida. El otro objetivo es el de acercarnos a Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 8 nos recuerda que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y nada nos acerca tanto a Dios como la humildad y la sencillez de vida. Son dos caminos de acercamiento a Dios. Tercero, para entender más y mejor la palabra de Dios.
Una de las experiencias de las personas que ayunan es esta, que Dios da mayor y más profunda revelación en tiempos de ayuno y de búsqueda de su presencia. Cuarto, se hace un ayuno para conocer la voluntad de Dios, no intelectualmente, sino para que esa voluntad de Dios sea mi voluntad, que su querer sea mi querer. Para conocer la voluntad de Dios y recibir la dirección necesaria para la propia vida. En Esdras del Antiguo Testamento, un libro del Antiguo Testamento, Esdras capítulo 8, versículo 21, tiene un texto que nos ilumina al respecto. Dice, ve y medita atentamente lo que nos dice este escribas Esdras, que dice, y publiqué ayuno allí junto al río Jará, para afligirnos delante de Dios, o sea, humillarnos, y para solicitar de Dios, de Él, camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Ve? Humillación, y a su vez en esa humillación, en ese vaciarme de mí, estoy más abierto a la voz de Dios, ya que apago otras voces, las voces interiores y también las voces exteriores, que tantas veces nos son obstáculos para poder escuchar la dulce, preciosa y poderosa voz de Dios, el silbido del pastor, como decía Santa Teresa de Jesús, doctora y maestra de oración de nuestra iglesia. Quinto, para alcanzar la sanidad. Leamos igualmente y con suma atención dos textos que nos hablan acerca de la sanidad física y espiritual con respecto al ayuno. Isaías 68, 8. Tu salvación, sanación, porque en texto bíblico salvación y sanación son sinónimos, se dejará ver pronto. Y en San Mateo 17, 21, como fruto del ayuno dice, esta clase de demonios no salen sino con oración y ayuno. Y el demonio siempre está tentando, haciéndonos caer por nuestra concupiscencia interior, que es la tendencia de la carne que hay en nosotros de decirle sí al pecado y no a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando ayunamos, en oración y ayuno nos llenamos de Cristo, y Cristo fuerza, Cristo poder, vence la tentación como lo venció en el desierto, y podemos decirle no a ese demonio, a ese mal espíritu que nos quiere apartar de Dios. ¿Se acuerdan cuando una de las tentaciones del demonio a Jesús le dijo que le darían todos los reinos del mundo, que le daría todas las riquezas, porque él tenía bajo su poder todas ellas, si él se arrodillaba y lo adoraba? ¿Y qué dice? Que Jesús le contestó con la palabra de Dios: solo a Dios adorarás y servirás. No se puede ser un buen servidor de Dios si primero no se es un buen adorador de Dios. Y solo a Él. Y muchas veces tenemos que derribar los falsos dioses que podemos ser nosotros. ¿Por qué hay mucha gente que no alaba y adora a Dios? Porque adora y alaba a otros dioses. Bueno, el ayuno nos puede ayudar a reconocer cuáles son esos dioses que están en nuestra vida y que son necesarios derrumbarlos para poder vivir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. También el ayuno nos da como fruto o se utiliza para solicitar de Dios su asistencia en alguna crisis o problema personal. De nuevo es la palabra de Dios la que nos ilumina. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, después podés buscar en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, buscar en el índice, a ver, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Algunas veces somos como en Argentina decimos medio fiaca, ¿no? Y hay que agarrar la Biblia, hay que abrir la Biblia, hay que comer la Biblia. Entonces, ¿qué haces? Muy sencillo. No hace falta ir a un curso bíblico, que son muy buenos y si lo puedes hacer, mucho mejor. Pero, ¿tenés una Biblia en tu casa? Bueno, anda al índice, Segunda de Crónica 2.20. Lo vas a encontrar. Vas a la página, vas al versículo 20. Y dice que se nos relata la lucha del ejército de israelita con un ejército invasor que era muchísimo más grande. Josafat y los de Indá. ¿Qué hicieron ellos? Dios le dio revelación. Se humillaron ante Dios, oraron fervientemente y ayunaron. ¿Y qué hizo el Señor? Se encargó de derrotar al enemigo. Te invito a que lo puedas leer, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y por último, y ya con esto terminamos, es una gran herramienta para la intercesión. ¿Cuántas personas nos piden oración para conseguir conversión, sanidad interior para su familia, un trabajo para poder vivir, unidad, orden en sus comunidades?
restauración de un matrimonio y también por enfermedades y tremendas enfermedades del cuerpo. A todas esas personas, más allá de orar e interceder, es importante unir el ayuno. A la vez de reforzar nuestra oración intercesora, aconsejémoslos que oren ellas también y ayunen si es que así lo pueden hacer juntamente con nosotros por las mismas intensidades y peticiones que nos hacen. Y bueno, mis queridos hermanos, ya con esto quiero ir finalizando lo que estaba compartiendo. Lo último, el ayuno nos da fortaleza contra la lucha y la batalla espiritual, que cada día y en cada momento vamos a tener que librar y sostener con el enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, más aún si somos personas de oración y de frecuente ayuno. A esas personas va a ser a las que más va a atacar, porque saben que a través de esas personas muchas almas pueden llegar a través de ellas, no por ellas, sino a través de ellas, a los pies de Cristo. Por eso, como decía el santo cura de Ars, si en el camino de la santidad, si en el camino de la conversión sincera y humilde, no te llevas de frente contra el enemigo, no te atropellas de frente contra el enemigo, quiere decir que está yendo por la misma dirección y el mismo sentido. O sea, es un buen signo de nuestra vida espiritual pasar por esos momentos en los cuales tenemos que vivir batallas espirituales. Por eso es tan importante siempre mantener nuestra mirada fija en Jesús, que es el autor y el consumador de la vida. A la oración y el ayuno hay que unirle una intensa vida sacramental, especialmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados, para que nuestra alma quede purificada y limpia por la sangre de Cristo. Y el sacramento de la Eucaristía. Jesús está presente en su cuerpo, en su alma, en su sangre, en su divinidad, en la Santa Eucaristía. El milagro más grande que hay aquí en la tierra es ese. Por eso, si podemos vivirlo sacramentalmente y tenemos la gran posibilidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. Me acuerdo una vez una hermana, hace unos años atrás, me dijo: Eduardo, Jesús viene pronto, hablando sobre la segunda venida de Jesús, ¿no? Que vendrá en gloria, pero ya está viniendo también todos los días en la Santa Eucaristía, como pan vivo bajado del cielo. Qué tremendo, ¿no? Como decía un sacerdote de mi comunidad que ya falleció, el padre Carlos Rey, pudiendo ir a una misa, el hecho de no hacerlo es un pecado gravísimo, porque es despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz y el amor eterno que Él tiene por nosotros. El Espíritu Santo nos hace sentir que ya no es una obligación, es un privilegio, es una alegría y es un gozo para nuestras almas poder hacerlo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga abundantemente. Gracias por estar compartiendo este momento conmigo. Y como dice la oración que muchas veces escuchamos en la misa y que está en las cartas de San Pablo, te deseo que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, junto al amor maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen, esté en tu corazón y desde tu corazón en tu familia. Gracias y bendiciones para todos. Chau, chau.